Buenos días, bienvenidos a una nueva clase del curso complementario de Neumonología 2019. En esta oportunidad vamos a hablar de patología vascular pulmonar. Mi nombre es Agustín García, yo soy médico de planta del Sanatorio Güemes y soy miembro del grupo de hipertensión pulmonar de la Fundación Favaloro. En esta oportunidad vamos a hablar de anatomía vascular pulmonar en primer término para poder identificar la localización de las lesiones de las que vamos a hablar en esta clase. Vamos a hacer un especial énfasis en enfermedad tromboembólica por ser la patología más frecuente del árbol vascular pulmonar. Vamos a hablar de tromboembolismo pulmonar agudo y tromboembolismo pulmonar crónico. Vamos a ver el rol de la angiotomografía, el rol y la evolución de la angiografía pulmonar y del centellograma de ventilación-perfusión. Vamos a ver diagnósticos diferenciales, especialmente de enfermedad tromboembólica crónica. Y finalmente vamos a hablar del rol de las imágenes en la hipertensión pulmonar. La patología vascular pulmonar puede afectar al árbol vascular en cualquiera de sus niveles, en cualquiera de sus ramificaciones. La importancia es que el límite de resolución de las imágenes, sobre todo de la angiotomografía, que es la técnica más ampliamente disponible y de más fácil interpretación del árbol vascular pulmonar, en general tiene una buena resolución hasta las arterias segmentarias, y los subsegmentos ya son de mucho más difícil valoración mediante esta técnica, como vamos a ver más adelante, y ni hablar de la microvasculatura, que no es fácilmente estudiable por imágenes. Uno puede ver pequeñas alteraciones tal vez de los subsegmentos y algo de la microvasculatura por angiografía pulmonar, pero en general no es evaluable. Y también es importante destacar que la vasculitis, que puede afectar a los vasos en cualquiera de sus niveles, a los vasos pulmonares, no es una patología de la que vamos a hablar en esta oportunidad por lo extenso del tema y lo amplio, así que nos vamos a enfocar, lo vamos a abordar en una clase diferente. El árbol vascular pulmonar se ramifica siguiendo generalmente puede haber variaciones anatómicas, por supuesto, pero sigue la segmentación broncopulmonar. El tronco pulmonar principal se divide en dos ramas, derecha e izquierda, y cada una de las ramas pulmonares se divide en realidad en ramas lobares, pero tiene dos ramificaciones principales, una ramificación superior y una ramificación inferior, de los dos lados. La rama superior del tronco pulmonar derecho, es la que irriga al lóbulo superior y da, por lo tanto, el segmento anterior, como vamos a ver después con más detalle en una angiografía pulmonar, da el tronco anterior, y la rama ápico-posterior, que se divide en el segmento apical y en el segmento posterior. Y fíjense que después cada uno de los segmentos siguen después ramificaciones dicotómicas subsegmentarias. El tronco inferior, que correspondería en realidad en la segmentación broncopulmonar al tronco intermedio, se divide da las ramas. Primero da la rama del segmento apical del lóbulo inferior y después las ramas del lóbulo medio, el segmento lateral y el segmento medial. Y finalmente el tronco de los basales, que da el segmento basal anterior, el segmento posterior, el segmento medial y el segmento y el segmento anterior. Y el lado izquierdo da las ramas para el lóbulo superior, una rama ápico-posterior y una rama anterior, las ramas de la língula superior e inferior, y el tronco de los basales, que en este caso se divide en la primera rama que surge es la anteromedial, después surge la rama lateral y finalmente la rama posterior. En una angiografía lo vemos con mayor detalle, pero muchas veces la angiografía es un estudio de difícil interpretación, porque tiene una fase arterial, que es la que vemos aquí, y después tiene una fase venosa, donde hay un relleno mucho mayor de la vasculatura. En fase arterial lo que vamos a ver es, como les dije, las dos ramificaciones principales de la arteria pulmonar derecha, que dan las ramas para el lóbulo superior, la rama apical, la rama anterior y la rama posterior, y finalmente el tronco inferior da la rama para el segmento apical del lóbulo inferior. Y las ramas del lóbulo medio, rama lateral, rama medial y el tronco de los basales. El lado izquierdo, las ramas para el lóbulo superior, las ramas de la língula,
y el tronco de los basales, como los vimos, el segmento anteromedial, que es el primero que sale, y el posterior, que es el último. Cuando hablamos de tromboembolia pulmonar, podemos hablar de tromboembolia pulmonar aguda o de tromboembolia pulmonar crónica. Y hay que plantearse, cuando estamos ante el diagnóstico de una tromboembolia pulmonar aguda o crónica, si tiene o no afectación parenquimatosa y si el paciente tiene signos de falla cardíaca, porque esto tiene un enorme valor pronóstico. Las primeras imágenes para el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar datan del año 1964, las primeras publicaciones, donde en realidad lo que hacían era inyectar contraste dentro de la vasculatura pulmonar y hacer radiografías convencionales. Y se ven claramente los trombos a nivel de la circulación pulmonar, aunque, insisto, la interpretación de las imágenes, sobre todo de las angiografías, puede ser difícil, ¿no? Se ven trombos, pero puede ser difícil. Actualmente, con las técnicas disponibles, estamos mucho más familiarizados y es mucho más simple ver y lograr interpretar. A veces cuesta, pero hay ciertos detalles que uno puede tomar en cuenta para poder interpretar las imágenes. La angiotomografía, convencional, donde se ven los defectos de relleno, o sea, con contraste, con un protocolo especial para evaluar la vasculatura pulmonar, que es el protocolo para tromboembolismo pulmonar. Se puede ver fácilmente los defectos de relleno en las ramas principales y a veces cuesta un poco más en las ramas segmentarias. Los refuerzos, las tomografías con refuerzo de contraste y diferentes ventanas permiten evaluar más fácilmente los contrastes y, o sea, aportan de repente un poco más de simpleza en la evaluación. Las reconstrucciones no tienen gran utilidad clínica para evaluar el tromboembolismo pulmonar agudo, pero de repente pueden tener utilidad para los cirujanos cuando intentan hacer correcciones de, por ejemplo, un retorno anómalo o quieren evaluar alguna condición o contacto de estructuras con la vasculatura pulmonar para diseñar o planificar cirugías. De repente las reconstrucciones tridimensionales pueden ser de utilidad en esos casos. Después no le agregan al imagenólogo o al especialista en vascularización pulmonar demasiada información más que lo que puede aportar los cortes axiales o las reconstrucciones coronales o sagitales de las angiotomografías. Y actualmente puede verse también, mediante estudios de perfusión pulmonar, puede evaluarse las áreas de isquemia en las que están comprometidas los sectores segmentarios o a veces los subsegmentos. Es decir, pueden verse las áreas isquémicas, aunque no logre verse muy claramente el defecto de relleno que indica la tromboembolia. El avance de las imágenes ha sido muy grande, sobre todo en los últimos tiempos, y lo que se ve a nivel mundial es una tendencia a mayor diagnóstico del tromboembolismo pulmonar y disminución en la fatalidad. Esto puede tener que ver, o sea, lo que se le atribuye esta disminución en la fatalidad es al diagnóstico más temprano, obviamente, de esta patología, antes de que evolucione a un fracaso hemodinámico, un colapso hemodinámico, y por lo tanto disminuye la mortalidad, pero es una suposición. Cuando evaluamos entonces la vasculatura pulmonar y sospechamos que el paciente puede tener un tromboembolismo pulmonar especialmente agudo, hay hallazgos que permiten determinar la antigüedad del trombo, y esto es en una enorme aporte de la angiotomografía en la evaluación del tromboembolismo pulmonar agudo, porque a veces pueden coexistir tromboembolismo pulmonar agudo con tromboembolismo pulmonar crónico. Entonces, de repente, saber identificar, saber ver cuál es la antigüedad de esas lesiones que tienen en el pulmón es de fundamental importancia para el abordaje terapéutico. Los tromboembolismos pulmonar agudos, la típica imagen es el defecto de relleno central en anillo. Esta es la típica imagen del tromboembolismo pulmonar agudo. A veces el trombo puede ser excéntrico y formar, fíjense que típicamente la luz del trombo forma ángulos agudos. O sea, el trombo, forma ángulos agudos con la luz del vaso, ¿sí? Se tiene una posición, una ubicación excéntrica. A veces puede seguir toda la longitud, o sea, depende de cómo sea la incidencia del corte, puede seguir toda la longitud del vaso. Fíjense que tiene una posición más o menos central, un poquito excéntrica, y a veces pueden tener estas coletas de donde se pueden desprender fragmentos y originar
nuevas embolias. Esto es un típico hallazgo de un tromboembolismo pulmonar agudo, porque obviamente implica que el trombo no está organizado y que es un trombo fresco. Cuando evaluamos la afectación parenquimatosa, ¿a qué nos referimos? A las áreas de hemorragia o infarto ocasionadas por el trombo enclavado en la circulación pulmonar. Las áreas de hemorragia se ven como sectores de vidrio esmerilado. En general respetan una distribución específica, respetan una distribución segmentaria, y a medida que esa área sufre y se va infartando, empiezan a aparecer áreas de consolidación que típicamente tienen una tendencia a ser triangulares con una base pleural, y son imágenes sólidas, ¿no? Y generalmente cuando son más nuevas tienen estas opacidades en vidrio esmerilado. Cuando pasa más tiempo y ya se generó un área de infarto consolidada, se generan estas imágenes bien densas subpleurales, más o menos triangulares, ¿no? Que indican, son homogéneas en la ventana mediastínica, que implica y que existe un área de infarto. Y otra cosa que tenemos que evaluar en el caso de una tromboembolia pulmonar aguda y también en la crónica, aunque tiene un poco menos de valor, es la disfunción ventricular derecha, que hoy por hoy la angiotomografía permite hacer esta valoración con un enorme impacto pronóstico y similar a lo que logramos con un ecocardiograma en un solo estudio, ¿no? Lo que podemos ver es el agrandamiento de las cámaras cardíacas del ventrículo derecho, de la aurícula derecha, en comparación con el ventrículo izquierdo. Podemos ver también cuando hay signos de fallo cardíaco, podemos ver el reflujo de la vena cava inferior hacia la circulación portal. Esto es un signo de enorme importancia, y a veces lo que se genera es la balonización, o sea, el abombamiento del septum interventricular hacia el lado izquierdo, es el abombamiento interventricular. ¿Qué valor tienen estos hallazgos? Bueno, esto está estudiado, y lo que sabemos es que la posición anormal del septum es un predictor de fracaso hemodinámico, es un predictor de mala evolución en un tromboembolismo pulmonar agudo, es decir, predice que el paciente va a evolucionar hacia la falla cardíaca. Todavía no está clara la implicancia terapéutica de esto, ahora vamos a hablar un poquitito, pero en realidad sabemos que los pacientes que tienen abombamiento del septum, o bien que tienen el reflujo de contraste hacia la vena cava, son predictores de mala evolución del tromboembolismo pulmonar agudo. Y además, lo que agrega es que la medición del diámetro del ventrículo derecho sobre el diámetro del ventrículo izquierdo mayor a 1, o sea, la relación BDBI mayor a 1, medido en la ventana con 4 cámaras, o el volumen del ventrículo derecho sobre el volumen del ventrículo izquierdo, esa relación mayor a 1.2, además de predecir fracaso hemodinámico, es predictor de mortalidad a 30 días. Esto, de momento, no tiene una implicancia terapéutica directa, pero sí sabemos que el tromboembolismo pulmonar puede clasificarse en tromboembolismo de bajo riesgo cuando existen pacientes con un tromboembolismo pulmonar simple, sin disfunción ventricular derecha y sin elevación de biomarcadores, y cuando se genera la disfunción ventricular derecha son tromboembolismos de riesgo intermedio, bajo o alto, y cuando hay fracaso hemodinámico son tromboembolismos pulmonares de riesgo alto. Hoy por hoy, la trombolisis está formalmente indicada para los pacientes que tienen tromboembolismo pulmonar de alto riesgo, es decir, con shock cardiogénico, mientras que para este tipo de pacientes, que uno ve en la tomografía ciertos predictores de mala evolución, como el abombamiento del septum, el reflujo de contraste hacia la vena cava o la dilatación de las cámaras derechas, en ese caso no está del todo claro si tenemos que indicar trombolisis en esos pacientes, y hay que seleccionar los casos de manera individual. El estudio más grande que se hizo en estos pacientes se llama el estudio PEITOS, y lo que demostró es que la administración de fibrinolíticos, en especial tenecteplase, agregado a la heparina, en el tratamiento de las tromboembolias pulmonares de riesgo intermedio, disminuyó la incidencia de fracaso hemodinámico, o sea, de colapso hemodinámico, esto que decimos de efectos adversos, pero con un riesgo aumentado de sangrado, especialmente intracraneal, de un 4%.
Y hay una cosa muy importante que quiero que tengan en cuenta, y es que antes de pedir una tomografía hay que calcular la probabilidad pretest. Y ahora vamos a ver por qué. Existen varias opciones, en general tienen el score de Wells o el score de Ginebra o el de Ginebra modificado, cualquiera de ellos que los pueden encontrar incluso en aplicaciones de teléfono, son estudios que permiten clasificar a el tromboembolismo pulmonar de baja probabilidad de tromboembolismo pulmonar, probabilidad clínica intermedia y probabilidad alta de embolia pulmonar. Lo que sabemos es que los pacientes que tienen tromboembolismo, o sea, que tienen un score de bajo riesgo, o sea, un score pretest de baja probabilidad, perdón, no riesgo, de baja probabilidad, tienen alrededor de un 10% de tromboembolismo pulmonar real, los de riesgo intermedio rondan en alrededor de un 30-40%, y los de, probabilidad alta tienen entre un 60 y un 80% de los pacientes tienen efectivamente tromboembolia pulmonar. De manera tal que esto es una probabilidad clínica antes de realizar un estudio, sea cual fuere, o el que tengamos disponible. ¿Y por qué necesitamos esta probabilidad pretest? ¿Por qué es importante calcular la probabilidad pretest? Imagínense un escenario en el que hay 1000 pacientes con sospecha de tromboembolismo pulmonar que tienen una probabilidad pretest calculada por cualquiera de estos scores de alrededor de un 80%. Imagínense el de Ginebra, que es el que llega a un 80% de probabilidad en los pacientes de alta probabilidad. 200 pacientes no van a tener TREP y 800 pacientes sí van a tener TEP. La certeza diagnóstica en las mejores manos de la angiotomografía es del 95%, así que asumamos una certeza diagnóstica de un 95% en radiólogos experimentados o cardioneumologos experimentados en la patología vascular. 190 serán verdaderos negativos y 10% serán falsos positivos, porque es lo que se asume de certeza diagnóstica. De los 800 que tendrán TEP, 760 serán verdaderos positivos y 40 pacientes serán falsos negativos. Esto quiere decir que habrá 770 estudios positivos donde casi todos, o sea, el 99% serán verdaderos positivos, de manera tal que estaríamos tratando inadecuadamente en este escenario estaríamos tratando inadecuadamente a un 1% de los pacientes, mientras que el 99% serán verdaderos positivos. En la otra cara, si la probabilidad pretest de un grupo de 1000 pacientes con sospecha de TEP es del 8% en vez de un 80%, 920 no van a tener TEP y 80 sí van a tener TEP. Asumiendo la misma certeza diagnóstica de la tomografía, va a haber 46 pacientes falsos positivos y en la otra rama 76 pacientes que van a ser verdaderos positivos. En este caso, habrá 122 estudios positivos, pero solo el 62% serán verdaderos positivos. Esto implica que existirá un 40% de pacientes que van a estar anticoagulados e inadecuadamente tratados por haber solicitado una angiotomografía en baja probabilidad pretest. El riesgo es muy, muy importante. Ahora, una vez que existió el tromboembolismo pulmonar agudo y finalmente vamos a dejarlo evolucionar o se anticoaguló o lo que fuere que lo que haya ocurrido con este trombo, las posibilidades de evolución, aún en los pacientes adecuadamente tratados, son varias. Puede evolucionar hacia la estenosis porque el trombo se organiza y se incorpora a la pared y estenosa el vaso, o puede evolucionar a la retracción con obstrucción parcial. Ahí directamente se organiza y se estenosa y achica, se retrae la pared del vaso. Puede generar una oclusión total. Una de las formas más frecuentes es la recanalización, es la forma más frecuente, y la formación de webs o bandas. Cualquiera de todas estas condiciones puede generar una tromboembolia pulmonar crónica porque son imágenes con las que nosotros nos vamos a encontrar en un paciente que le hacemos una angiotomografía por la razón que fuere. Estas imágenes pueden existir porque van a permanecer y van a persistir crónicamente dentro de la vasculatura pulmonar. Algunos pacientes, sabemos que un 4% aproximadamente, según el trabajo de Pengo y colaboradores, que aproximadamente un 4% de los pacientes que han padecido un evento de tromboembolismo pulmonar agudo van a desarrollar hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Pero para llegar a ese nivel de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, previamente tiene que haber pasado por el estadio de tromboembolia pulmonar crónica, sin hipertensión pulmonar.
Y estas imágenes son las que podemos hallar eventualmente. Estas son bastante groseras, pero a veces pueden ser un poco más útiles y las podemos hallar en un paciente como evidencia de trombosis pulmonar crónica. En este caso, fíjense que es una recanalización, ¿no?, de un trombo en el que tiene un borde irregular con un estrechamiento de la luz del pasaje de contraste dentro de una de las ramas pulmonares principales, y lo mismo del otro lado. En este caso, cuando se genera una estenosis de la luz vascular, pero sin estrechamiento de la misma, fíjense que cuando el trombo se organiza formando ángulos obtusos con la luz, a diferencia del trombo agudo, que forma ángulos agudos, justamente con la luz del vaso. En cambio, las trombosis crónicas generan un ángulo abierto, un ángulo obtuso con la luz del vaso. Y hay hallazgos muy típicos cuando la enfermedad o la trombosis pulmonar crónica está más avanzada. Puede haber hallazgos muy típicos que pueden ser la dilatación aneurismática de los vasos pulmonares, en este caso de las ramas del lóbulo superior, y fíjense que los vasos se vuelven tortuosos e irregulares. Acá pueden ver webs o bandas, ¿sí?, bandas fibróticas que pueden afectar la vasculatura pulmonar, obviamente interfieren con el flujo, aumentan las resistencias y se generan estas tortuosidades, dilataciones de la vasculatura pulmonar. Y cuando se empieza a desarrollar hipertensión pulmonar, empiezan a aparecer estos hallazgos, que es la circulación colateral a través de las arterias bronquiales. Esto es muy típico y muy importante identificar ante la sospecha de trombosis pulmonar crónica la existencia de circulación a través de las ramas bronquiales, que acá se ven perfectas, ¿sí? Son muy, muy importantes identificarlas y de relativamente fácil interpretación. Acá pueden ver también trombos recanalizados, organizados, ¿sí?, y la tortuosidad de los vasos pulmonares y la existencia de circulación. Estas son reconstrucciones de la tomografía, ¿no? Y la angiografía a veces puede ser de difícil interpretación, tanto en trombosis pulmonar aguda como en crónica, pero tiene un enorme valor en la trombosis pulmonar crónica. Generalmente en el tromboembolismo pulmonar agudo uno no tiene que llegar a una angiografía. Generalmente les sirve y alcanza porque la certeza diagnóstica de la angiotomografía es muy grande, como les dije, es un 95%. Y la angiografía a veces es de difícil interpretación. Esto es una trombosis pulmonar crónica, donde tienen un trombo claramente organizado, que estrecha la luz, es decir, tiene una estenosis, una organización del trombo en la pared. Y en la angiografía se vería de esta forma: se ven pequeñas escotaduras de la luz, o sea, irregularidades y escotaduras en la luz. Fíjense que acá se ve muy bien que hay una angulación, una escotadura, ¿sí?, que nos sigue naturalmente a la luz del vaso, y acá a veces se pueden ver, fíjense, dilataciones y estrechamientos de la luz del vaso, que si uno lo mira con detalle, estas cosas pueden pasarse. Y a veces son más groseras. Por ejemplo, acá pueden verse webs intravasculares que se ven claramente, estenosis en anillo. Esto también es sumamente frecuente de encontrar y esto puede verse con mayor facilidad. A veces hay una oclusión y finalmente una circulación colateral en los vasos pulmonares. En lo que se llama en la clasificación quirúrgica de esta enfermedad, la clasificación tipo 4 o tipo distal es esto, que son pequeños vasos que tienen amputaciones, pero ya de ramas subsegmentarias. ¿Se acuerdan que les dije que la angiotomografía es más dificultoso evaluar las ramas subsegmentarias? En cambio, en la angiografía es de más fácil interpretación la valoración de las ramas subsegmentarias. A veces hay oclusiones totales, acá fíjense que le falta una rama, y a veces con una estenosis, ¿no?, en anillo, y a veces hay oclusiones parciales, en la que se estrecha enormemente la luz, pero no termina de ocluirse de forma completa. Estos son todos los hallazgos que pueden verse en la angiografía pulmonar. Y en la trombosis pulmonar crónica hay diagnósticos diferenciales a tener en cuenta. Uno de ellos, y es el más importante, es el sarcoma de la arteria pulmonar, que incluso a veces
se han llegado a operar pacientes, a nosotros en nuestro grupo nos pasó una sola vez, de operar un paciente con sospecha de trombosis pulmonar crónica que finalmente tenía un sarcoma de la arteria pulmonar. Es indiferenciado generalmente o es un leiosarcoma, es proximal, puede afectar a la totalidad del diámetro de la arteria pulmonar y esto es muy típico porque genera como una oclusión en anillo que envuelve completamente a la rama de la arteria pulmonar de manera redondeada, y eso es muy típico del sarcoma, porque generalmente el trombo es, por ejemplo, como en este caso, que envuelve totalmente a la pulmonar e incluso invade el mediastino. Esto es un poquito, es bastante más claro, ¿no? Que invada el mediastino, que invade parénquima o mediastino. Esto obviamente no es un trombo, pero esta imagen, por ejemplo, puede confundirse más fácilmente. El trombo es generalmente excéntrico, es decir, tiene una organización excéntrica. En cambio, el sarcoma puede envolver completamente el diámetro de la arteria pulmonar. Pero puede ser de difícil interpretación. El contraste puede ayudar, a veces los trombos refuerzan con contraste, pero el refuerzo tardío es más típico del sarcoma de la arteria pulmonar. La arteritis de Takayasu a veces también puede representar un desafío diagnóstico. La arteritis de Takayasu, recuerden que principalmente afecta a la aorta y sus ramas, por lo tanto hay que ir a buscar, en el caso de tromboembolia pulmonar, medir los pulsos, porque puede haber hallazgos en el examen físico, los pulsos en la Takayasu son asimétricos, puede haber hallazgos en el examen físico de muy fácil acceso y que pueden dar una pista diagnóstica. La arteria pulmonar se afecta en el 50-80% de los casos, y en general es una afectación más tardía en el transcurso de la enfermedad, o sea, suele tener una afectación muy florida antes de que se afecte la arteria pulmonar. Típicamente se generan estenosis y oclusión de las ramas segmentarias y subsegmentarias y es menos frecuente en las ramas principales. Así que eso también puede dar una pista. Y típicamente lo que uno va a ver es el engrosamiento de la pared, que puede a veces confundirse con un trombo, pero fíjense que tiene una afectación completa, en este caso de la aorta, que puede simular una estenosis o un trombo organizado en la rama pulmonar, ¿no? Y a veces cuando se afecta la circulación pulmonar puede generarse esto, que diferenciarlo de una tromboembolia crónica puede ser realmente una tarea de difícil diagnóstico. Lo que hay que ver es el resto de las ramas, ver la organización de las ramas y el engrosamiento de la pared de manera concéntrica. Eso es lo más típico, o sea, como se ve acá, es más delicado, más organizado, ¿no? Esto. En cambio, la organización de un trombo suele tener un borde más irregular, es más desprolijo, pero a veces la interpretación puede ser difícil. ¿Y qué pasa con el tromboembolismo pulmonar subsegmentario? Es un tema porque el advenimiento de las técnicas de tomografía multicorte, que tienen mayor cantidad de corte, en general pueden ver trombos mucho más distales en la vasculatura pulmonar. Y fíjense que en este trabajo que se ha realizado sobre TEP subsegmentario, cuanto mayor sea la cantidad de cortes, mayor es la cantidad de trombos subsegmentarios que se encuentran. Pero sin embargo, cuando estos trombos son dejados sin tratar después de una tomografía negativa, ¿no? O sea, que uno deja sin tratar a esta cantidad de trombo y después se da cuenta de que tiene un tromboembolismo pulmonar subsegmentario, o sea, trombos que se han dejado sin tratamiento, la recurrencia de tromboembolia pulmonar es la misma, es decir, que no se sabe si realmente estos trombos subsegmentarios tienen realmente una implicancia clínica, es decir, no se sabe cuál es la implicancia real. Y además que tampoco hay un acuerdo interobservador, que ahora les voy a mostrar cuál es el acuerdo interobservador, sobre todo en tomografía computada, pero no es claro en los tromboembolismos pulmonares subsegmentarios diagnosticados mediante tomografía computada qué debe hacerse y si realmente debieran buscarse. Lo que sí sabemos es que en pacientes con TEP, las recomendaciones del ACCP del año 2016 dicen que en pacientes con TEP subsegmentarios que no tienen trombosis venosa profunda y tienen bajo riesgo de recurrencia, o sea, un paciente que no tiene un cáncer, ¿no? Es un paciente de bajo riesgo de recurrencia, se sugiere una vigilancia clínica por sobre la anticoagulación, con una recomendación de grado 2C. Pero es una recomendación del ACCP.
Y el acuerdo interobservadores, se analizaron 290 tomografías multicorte y se enfrentaron 4 radiólogos versus un panel de consenso, y el coeficiente kappa, o sea, de acuerdo, dio en realidad que bastante mal para los TEPS subsegmentarios. Fíjense que el kappa para los subsegmentarios es de 0,38, mientras que el acuerdo global es de 0,88. El kappa es lo que mide el grado de acuerdo, ¿no? Así que en realidad, mismo dentro de los radiólogos teóricamente expertos, el acuerdo para diagnosticar un TEP subsegmentario es bastante bajo. Así que las recomendaciones actuales son las del ACCP, que es no tratarlos a los pacientes que tienen TEP subsegmentario y bajo riesgo de recurrencia. Por supuesto que en estos casos hay que analizar caso por caso, ¿no? Y que el tromboembolismo pulmonar sea único, sea un segmento, un subsegmento, que no tenga múltiples lesiones. El centellograma de ventilación-perfusión ha perdido terreno en la tromboembolia pulmonar aguda justamente por el gran problema de que no es capaz de diferenciar lesiones antiguas de lesiones más nuevas. Entonces, muchas veces sabemos que hay un 30% de los pacientes que tienen defectos fijos después de 12 meses de tratamiento, o sea, que tienen defectos fijos después de haber padecido un evento tromboembólico agudo. Entonces, cuando uno hace un centellograma de ventilación-perfusión, puede encontrarse con defectos de perfusión que en realidad corresponden a eventos antiguos que ha padecido el paciente y que ha quedado con una memoria, ¿no?, dentro del centellograma de ventilación-perfusión. De manera tal que la mayor fortaleza del centellograma BQ hoy por hoy es el alto valor predictivo negativo que tiene. El hecho de que un centellograma de ventilación-perfusión sea completamente normal implica que el paciente no padece un evento embólico agudo y tampoco ha padecido un evento embólico crónico con una certeza de un 98% en tromboembolismo pulmonar agudo e incluso mayor en tromboembolismo pulmonar crónico. Les repito, no diferencia lesiones nuevas de antiguas, y el hecho de que tenga tanto valor predictivo negativo es lo que lo hace fundamental en la evaluación del TEP crónico, porque es capaz de detectar las lesiones periféricas que están fuera del límite de resolución de la angiotomografía, que como bien vimos, detecta las ramas principales, segmentarios y muy poco controversial el uso de la angiotomografía en los tromboembolismos subsegmentarios. Así que imagínense más allá, ¿no? Cada vez que la vascularización se va achicando en diámetro, pierde resolución la angiotomografía. La angiografía no, sí se puede evaluar por angiografía, pero el centellograma BQ es de muy fácil acceso en esas lesiones. Así que en el TEP crónico es de fundamental importancia la realización de un centellograma de ventilación-perfusión por su alto valor predictivo negativo. El centellograma BQ compara una fase de ventilación con una fase de perfusión. Fíjense la fase de ventilación y la fase de perfusión tienen grandes defectos segmentarios que no condicen con la ventilación. Y por lo tanto, esto lo que se genera es lo que se llama mismatch. O sea, no coincide la ventilación con la perfusión. Tiene que ser coincidente. Y eso ocurre en todos lados. Fíjense acá, tienen un defecto de perfusión que no se ve en la ventilación. ¿Mm? Y lo mismo en todas las caras del pulmón que se han visto, ¿no? La patología distal, vuelvo a repetirles, puede ser evaluable por angiografía, y aquí vienen lo que se llama patología distal o tipo 4 en la clasificación quirúrgica, donde fácilmente pueden ver defectos, ¿no? Estenosis en anillo, amputaciones, defectos totales de perfusión, son de bastante fácil interpretación, pero mediante la angiografía digital, no con angiotomografía. ¿Qué pasa en hipertensión pulmonar? Ya vimos el rol del centellograma ventilación-perfusión, que es de fundamental importancia en la evaluación de todo paciente con hipertensión pulmonar, porque básicamente lo que divide es las aguas entre la hipertensión pulmonar idiopática y la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Porque el perfil hemodinámico de la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica es similar al de la idiopática. Entonces, si existe un centellograma BQ de baja probabilidad,
el paciente inclina la balanza hacia lo idiopático, mientras que si es de alta probabilidad o probabilidad intermedia, hay que realizar sí o sí una angiografía pulmonar para valorar la posibilidad de una hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Así que el centellón de ventilación-perfusión tiene un rol enorme y crucial en el abordaje de la hipertensión pulmonar. No así la tomografía o la angiotomografía. En realidad tiene mucho menos importancia en la hipertensión pulmonar. La radiografía de tórax puede dar las primeras pistas de que el paciente padece hipertensión pulmonar. Ustedes ya saben, el agrandamiento de la arteria pulmonar, que genera el cuarto arco, el ensanchamiento de los cilios. Esto es muy típico cuando son tan enormemente aneurismáticas las arterias pulmonares. Es muy típico de los pacientes con cardiopatías congénitas, o sea que tienen un síndrome de Eisenmenger, por supuesto. Las cardiopatías congénitas suelen tener un ensanchamiento muy importante aneurismático de las arterias pulmonares principales, y la hipertensión tromboembólica crónica, como vimos anteriormente, también. Son las patologías que más dilatan y ensanchan las ramas principales de la arteria pulmonar. Acá los hallazgos pueden ser más sutiles. Estos son calcificaciones dentro de, no sé si llega, sí, acá tienen calcificaciones dentro de dentro de las ramas segmentarias. Eso es muy típico también de los pacientes con hipertensión pulmonar avanzada. Es un signo de hipertensión pulmonar avanzada. Y en la angiotomografía uno puede ver hallazgos más importantes en cuanto a su valor pronóstico, no tanto en cuanto al diagnóstico. Cuando uno hace una tomografía computada por X motivo y encuentra determinados hallazgos, como por ejemplo la dilatación del tronco en la arteria pulmonar, sobre todo cuando tiene más de 29 o 30 milímetros el tronco de la arteria pulmonar, o la relación entre el tronco de la arteria pulmonar y la aorta mayor a 1, esto es bastante específico para el diagnóstico de hipertensión pulmonar. Así que vale la pena, ante este hallazgo, al menos hacer un ecocardiograma para la detección de hipertensión pulmonar. Y hay signos de mayor severidad. Por ejemplo, esto cuando la arteria pulmonar se dilata enormemente, lo que se ve es el signo del globo y la banana, que el callado de la aorta coincide en altura con el tronco de la pulmonar, que normalmente a esta altura, a la altura del callado, no debiera verse. Esto es un signo de hipertensión pulmonar severa. Lo mismo que el cruce de la arteria pulmonar a la altura de la carina. Cuando la arteria pulmonar cruza a la carina a la misma altura, esto también implica una gran dilatación de la arteria pulmonar derecha y por lo tanto se genera este signo que es el cruce de la carina. Y cuando valoramos el parénquima pulmonar, hay cosas que tenemos que tener en cuenta. El patrón en mosaico, si bien es inespecífico, es bastante común en la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica porque se generan defectos locales, defectos de perfusión más específicos. Pueden verse en otras formas de hipertensión pulmonar y pueden verse en otras patologías vasculares, pero el mosaico de perfusión, es decir, aquel que se mantiene en los cortes, que mejora con los cortes en IPI y en expiración, es decir, cuando hay áreas de hipoperfusión, el mosaico de perfusión es más común en hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Mientras que los nodulillos centroacinares, como pueden ver acá, que son inespecíficos, son más comunes en la hipertensión idiopática y en general no tienen implicancia más que confundir, son comunes, son hallazgos comunes que se pueden ver y inclinan la balanza hacia un diagnóstico o hacia el otro. ¿Sí? El mosaico de perfusión, más común en tromboembólica crónica, y los nodulillos centroacinares más comunes en idiopática. Una mención especial es la importancia enorme de la tomografía computada, es la valoración de una enfermedad veno-oclusiva. La enfermedad veno-oclusiva pulmonar afecta a las arteriolas y las vénulas y en general es un hallazgo de enorme importancia porque el tratamiento en estos casos es completamente diferente. Los pacientes tienen un engrosamiento de septos interlobulillares y nodulillos centroacinares que hacen pensar en una enfermedad veno-oclusiva, lo mismo que en ganglios mediastinales y derrame pleural. Todos estos hallazgos hacen pensar en una enfermedad pulmonar veno-oclusiva y se contraindican los tratamientos específicos para la hipertensión pulmonar y el paciente debe ser referido a un centro de trasplante.
La resonancia magnética tiene un rol fundamentalmente pronóstico. Uno puede ver la hipertrofia del ventrículo derecho y en este caso ahí tiene cámaras cardíacas de tamaños conservados, pero acá fíjense una enorme dilatación del ventrículo derecho con abombamiento del septo intraventricular y una enorme dilatación de la aurícula derecha que tiene valor pronóstico en cualquier forma de hipertensión pulmonar. La resonancia magnética, el valor pronóstico que aporta es en la medición del índice cardíaco. Cuanto el índice cardíaco es bajo por resonancia magnética, la mortalidad de los pacientes es mucho mayor, y lo mismo que la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Fíjense que en los pacientes que tienen menos de 39% de fracción de eyección del ventrículo izquierdo tienen mucha mayor mortalidad. Y en este caso, el realce con gadolinio ha sido controvertido si utilizarlo o no, pero esta publicación del año 2005 muestra que el realce con gadolinio implica daño, probablemente fibrosis miocárdica, y implica que cuanto mayor sea la masa la masa ventricular que capta, los pacientes tienen, o sea, en este caso, ¿no? O sea, cuanto mayor sea la cantidad que capta, correlaciona positivamente con la presión media en la pulmonar, ¿sí? Cuanto mayor capta, y correlaciona positivamente con el descenso en la fracción de eyección. Es decir, que el realce con gadolinio implica formas de hipertensión pulmonar más severa con peor compromiso de la fracción de eyección del ventrículo derecho. En conclusión, la angiotomografía es el método más adecuado para el estudio del tromboembolismo pulmonar agudo y de la anatomía vascular pulmonar. La angiografía digital se reserva para casos más dudosos, de más difícil interpretación, y tiene un enorme valor en la evaluación de la tromboembolia pulmonar crónica. El centellograma BQ y la angiografía pulmonar para TEP crónico e hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, como les dije, y la resonancia magnética puede brindar información más precisa del compromiso ventricular en hipertensión pulmonar, y esto es lo que tiene enorme valor pronóstico. A largo plazo, las líneas de investigación en hipertensión pulmonar apuntan justamente a esto, a lograr impedir el remodelado, a lograr mejorar el remodelado ventricular derecho, porque sabemos claramente que los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca derecha, o sea, peor compromiso ventricular, se mueren más. Por lo tanto, la resonancia empieza a encontrar un rol porque es muy precisa en la evaluación de la función ventricular derecha y sobre todo cuando se realiza con contraste. Muchas gracias, espero hayan disfrutado de esta clase y nos veremos en siguientes encuentros para más información. Muchas gracias.